Seguimos en el Observador TV, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el sociólogo Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy bien, la verdad que muy bien, por suerte. ¿Usted de los que está contento o de los que está enojado con las encuestas? No, yo enojado. Porque veo que hay algunos que están contentos y otros que están enojados. Después van rotando, después se enojan los otros. Yo la verdad que, como son además colegas, sí, claro, colegas todos, amigos, además conocidos, y sé que son gente bien y que hace las cosas con seriedad, que se pueden equivocar, pero que nunca hay mala fe, no me puedo enojar. Y a veces me ha ido mal y otras veces me ha ido mejor y bueno, en definitiva nunca estuvimos al tope, ¿no? Siempre estamos más abajo, pero estamos creciendo, hay una buena perspectiva. En este momento las encuestas no son ingratas para nosotros, más bien son auspiciosas. Pero falta mucho y queda toda la campaña por delante. 2 meses es muchísimo tiempo en una campaña electoral y hay que seguir dando cuenta de lo que uno piensa, explicando, recorriendo el país, hablando con todo el mundo, yendo a todos lados. Yo creo que esa es una de las cosas que es un deber de un candidato, ¿no? Es una obligación moral, no rehuir ningún debate, no rehuir ninguna presentación, no rehuir ningún tema. Me parece que eso es lo que la gente espera de nosotros cuando le estamos pidiendo a la gente el voto, nada más ni nada menos, ¿no? Las últimas encuestas han mostrado al Partido Independiente con un 4% de intención de voto. Y algunos señalan que no es un detalle menor ese 4 en lugar del 3, por ejemplo, que marcaban algunos meses anteriores. ¿Por qué no es un detalle menor para ustedes? No, eso consolida un espacio parlamentario. Yo creo que además hay una situación muy favorable para que la gente nos pueda votar con cierta convicción y tranquilidad, que es que todo indica, y esto lo dicen todos los analistas, sí, y los números lo muestran muy bien, que la elección de octubre no va a ser una elección presidencial, va a ser una elección parlamentaria. Lo que se va a elegir en octubre es la composición del Parlamento. Y recién en noviembre, bueno, habrá una final entre los 2 candidatos más votados, pero la elección de octubre lo que define es la cuota parte de participación de cada partido en el Parlamento y de un Parlamento que va a ser un Parlamento independiente, en el sentido no del Partido Independiente, aunque nosotros esperamos tener mucho peso allí, pero independiente en cuanto a la posibilidad de controlar al Poder Ejecutivo. Es una lucha que nosotros venimos dando desde que empezó esta campaña electoral, cuando en el acto de lanzamiento de la campaña del partido dijimos, bueno, hay que darle una guerra, declararle la guerra a la mayoría absoluta, pues le ha hecho mucho daño al propio Frente Amplio y al país, porque un Parlamento sumiso, un Parlamento que es una polea de transmisión del Poder Ejecutivo, Parlamento que niega a las investigadoras, un Parlamento que vota leyes inconstitucionales, no es el Parlamento que necesita un país democrático. Entonces, yo creo que vamos a tener un Parlamento capaz de contrabalancear al presidente. El presidente, el que gane, va a tener que conversar y que buscar acuerdos, y vamos a volver a una lógica en donde el Parlamento controla, el Parlamento pone límites y también da gobernabilidad. Y ahí vamos a estar nosotros, ¿no? ¿Ese 4% puede significar la banca al Senado? Eso implica una banca al Senado y 4 diputados aproximadamente. Lo cual le el daría 4%. Sí, implica un crecimiento importante, claro, en un esquema además donde va a estar más repartido, sí, el poder. Todavía eso le da más significación. Y ponerlo al servicio, yo digo una cosa, cuando uno mira el sistema político, nosotros somos el único puente entre los 2 bloques. Y se necesitan puentes, se necesitan vínculos que permitan que unos y otros puedan encontrarse en algunas coincidencias, aunque haya también diferencias. Y somos los únicos que tampoco tenemos compromisos con ninguno de los 2 bloques, con lo cual podemos controlar sin que nos duelan prendas. Me parece que ese es un factor que hace que el Partido Independiente sea distinto. Blancos y colorados son un bloque, el Frente Amplio es otro bloque. Y nosotros estamos en el medio entre los 2 bloques, aunque tenemos una identidad clara. Nosotros somos un partido de izquierda democrática, de izquierda moderada, de centro izquierda, como quieran llamarle, sí, pero en definitiva es ese espacio político que fuimos labrando desde aquella vieja alianza entre PGP y PDC, lista 99 y 808, o socialdemócratas y democristianos. Eso ha cuajado en lo que hoy es el Partido Independiente, ¿no? En algún momento se decía que en Uruguay era imposible sobrevivir fuera del Frente Amplio siendo un partido de izquierda. ¿Usted cómo lo ve? Somos la prueba viviente. No solo hemos sobrevivido, ¿no?, sino que venimos creciendo, y creo que demuestra algo que siempre hemos dicho, que
no hay una izquierda, Claro. hay varias izquierdas. Pero lo que quería ir es que, porque eso se decía mucho con un Frente Amplio que estuvo en constante crecimiento histórico desde su fundación hasta la última elección. En un escenario en el cual el Frente Amplio podría decrecer en su votación, como puede ser en la próxima elección, según coinciden muchos analistas, ¿usted cree que es un escenario distinto y más favorable para los independientes? Sí, sí, sin duda, porque yo creo que hay mucha gente que creyó en un cambio, que apostó, que tuvo, digamos, una expectativa, una esperanza importante con la llegada del Frente Amplio al gobierno, porque se dijo, y nosotros compartimos ese discurso, por supuesto, que era que había que terminar con los acomodos, con el clientelismo, con los vicios de los viejos partidos históricos de blancos y colorados, y que iba a empezar otra época, que iba a haber otra manera de hacer política. Y el Frente ha incurrido en las mismas cosas, exactamente todas en las mismas cosas. El amiguismo, el clientelismo, el acomodo, el incremento de los cargos de confianza, las cosas que se han hecho mal y se miró para el costado, porque, a ver, yo no quiero decir que un partido pueda dar garantías de que nadie se va a portar mal, pero lo que sí yo tengo que exigir es que un partido, cuando alguien se porta mal, actúa y tranca. Y acá ha pasado todo lo contrario. Estoy hablando del caso ACE, por ejemplo, ¿no? Donde era muy evidente que había problemas, todo el mundo lo decía, incluso legisladores del partido de gobierno han salido declaraciones de aquella época en la prensa, y durante 3 años se miró para el costado, se ignoró la situación y les reventó en la cara. Entonces todo eso va generando en la gente una sensación de decepción, de frustración, de la necesidad de marcarles límites, de decir, no, para un poquito. Ustedes están de alguna manera defraudando esa esperanza, y yo creo que no hay que resignarse y que tampoco el camino es volver a los partidos tradicionales. Por eso la opción somos nosotros, es decir, un partido de izquierda democrática, un partido que va a marcar la cancha, que va a poner límites al próximo gobierno y que de alguna manera va a ayudar a que vuelvan las cosas a un cauce en donde efectivamente la gente no sienta como salió una encuesta en estas horas, que dice que incluso la mitad de los frente amplistas piensan que hay tanta corrupción o más que antes. Es terrible eso, ¿no? Es un impacto muy duro en lo que de alguna manera era la esperanza de la izquierda. Y yo creo que eso hay que digamos, recomponerlo, hay que recrearlo. La gente tiene que sentir que es posible hacer política de otra manera. Claro, cuando hay mayoría absoluta, el riesgo de la pérdida de control es altísimo. En cambio, cuando empieza a haber controles recíprocos, yo creo que hay otras condiciones para que las cosas funcionen mejor. Ese rol que usted imagina para el Partido Independiente en el próximo gobierno, con una bancada compuesta, pongamos el escenario, por un senador y 4 diputados, ¿es más útil con el Frente Amplio en el gobierno o con una coalición de blancos y colorados en el gobierno? Nosotros vamos a cumplir la misma función en cualquiera de los dos casos. Porque elegido el presidente, que lo elige la gente, no nosotros. Sí. Nosotros elegiríamos a nuestro candidato, que en este caso soy yo, sí. pero como evidentemente estamos lejos de pelear la presidencia, bueno, va a haber una elección del presidente, y ese presidente no va a contar con mayoría propia y va a tener que dialogar y conversar. Y ahí, otra vez, la función va a ser, sea Vázquez o sea la calle Pou, la función va a ser controlar, marcar la cancha, poner límites, evitar los abusos de poder, evitar los malos comportamientos y al mismo tiempo dar gobernabilidad. Claro. Y en eso no podemos ser mezquinos, porque sea de un pelo o de otro. Yo creo que el país siempre tiene que estar primero, y entonces lo que hay que ayudar es que el próximo periodo de gobierno haya cosas que ocurran, porque ahí está la otra decepción con el Frente Amplio, que es lo que no se ha logrado cambiar: la educación, la seguridad, la salud, que a pesar de la reforma, hoy la discusión es, hay que reformar la reforma, la infraestructura, la base física que permite el crecimiento de la producción. Yo estoy recorriendo mucho los caminos de la patria y uno se encuentra con un atraso en materia de caminería, de situación vial, es terrible. Sí. Entonces todas esas cosas las obviamente vamos a empujar, gane quien gane. Ahora, ¿el Partido Independiente estaría de acuerdo, por ejemplo, en conformar un gobierno de coalición, integrarse a un gobierno? Bueno, ese es un nivel de exigencia de acuerdos mayor. Sí. Y eso implica analizar con mucho cuidado hasta dónde las coincidencias ameritan una coalición. Puede ser, yo no lo descarto. Si las coincidencias son suficientes, son suficientemente amplias, porque eso implica un nivel de participación en el gobierno
con roles de responsabilidad, y una bancada parlamentaria que vota en términos generales con la bancada de gobierno. Claro. Claro, entonces ese nivel de acuerdo, bueno, solamente podría ocurrir si logramos coincidencias muy abarcativas. El otro rol es el rol de un partido que no integra una coalición de gobierno, pero que da gobernabilidad y que negocia caso a caso y que exige en cada caso determinados resultados y que además entonces preserva una independencia parlamentaria. ¿Pero a usted importante. cuál de los dos roles le parece más útil o más adecuado para este momento del partido? Yo diría que es una cosa que hay que analizar después, porque es hablando con el presidente electo que uno puede medir el aceite, saber hasta dónde las coincidencias son reales, hasta dónde hay realmente una oportunidad de coalición, y eso es en diciembre, cuando haya ganado uno, y entonces si ese uno, como yo siempre digo, el que gana es como en el truco, es mano y arranca, ¿no es cierto? Y es el que tiene que decir con quién va a conversar, y si convocan, obviamente vamos a ir a dialogar con la mejor buena disposición, porque es lo que corresponde, ¿no? El Frente Amplio, o algunos de los dirigentes del Frente Amplio han dicho, lo han incluido al Partido Independiente como parte de la derecha, Sí. directamente. Y se equivocan, ¿no? Ellos saben, además, porque me conocen muy bien a mí, a Conrado, a Iván Posada, a Heber Gato, a Daniel Radío. Todos somos gente que estuvimos en el Frente Amplio en su momento. Y nunca estuvimos en ningún partido tradicional, o sea que mal puede ubicarnos ahí en la derecha. Sí. Nunca fuimos de derecha, nunca estuvimos en posiciones, estuvimos en esto que estamos ahora. Pero sin embargo, en muchas de las iniciativas que llevó adelante el gobierno en estos casi 10 años de gobierno, ustedes estuvieron en contra. Y en algunas cosas sí, claro, en algunas cosas sí, en otras no. Nosotros hemos votado siempre en función de nuestras convicciones. Y eso implica que ciertamente en algunas ocasiones hayamos votado en contra y en otras no. Por ejemplo, nosotros votamos a favor del presupuesto en este periodo de gobierno, que es la ley madre. Sí. ¿Por qué lo votamos? Y porque encontramos que había en el presupuesto algunas prioridades que nosotros entendíamos que eran correctas. Después la realización nos fue alejando. Pero dimos una señal allí. Los blancos y los colorados votaron en contra, nosotros votamos a favor. Hemos acompañado cosas que nos parecieron razonables. Por ejemplo, nosotros creemos que las políticas sociales potentes, fuertes, destinadas a las personas de menores ingresos son importantes. Y de hecho, yo fui autor de un proyecto de ley en el 2002, 2003, de creación de un Ministerio de Desarrollo Social. En ese momento el Frente no estaba en la idea de crear un ministerio, después lo creó. Y era la misma idea, Ministerio de Desarrollo Social, y lo mismo con las asignaciones familiares. Pero también hemos estado en contra. Pero el tema de educación, por ejemplo, en todo el proceso ese, ustedes estuvieron... No, nosotros queríamos un cambio, Sí. y apoyábamos un cambio, y hubiéramos votado un cambio. Lo que pasa es que el gobierno no lo hizo. El gobierno quedó trancado. Mujica dice que no se la llevaron cuando habla de su fracaso en materia educativa. Y la pregunta es, ¿y quién no se la llevó? Porque tenía, se supone, a todo su partido, y con eso ya tenía mayoría parlamentaria, pero además tuvo a los 3 partidos de oposición, porque en eso sí hubo dos acuerdos, hubo uno en 2010 y otro en 2012. Entonces, ¿no se la llevó quién? No se la llevaron de repente los dirigentes sindicales de los gremios de la enseñanza. Bueno, pero entonces él priorizó a todo el resto del sistema, a toda la representación ciudadana. Entonces, ese fue el problema y por eso nos distanciamos, porque el acuerdo sobre los problemas que había en la enseñanza estaba, la idea de cuáles eran las dificultades estaba. Eso en este gobierno, pero en el Claro. anterior ya se habían distanciado cuando El anterior el problema fue, Congreso... claro, porque yo creo que ahí hay una diferencia digamos, de forma, que es que el Frente Amplio fue nominalista y ahora otra vez vuelve a hacerlo con la educación. Lo convierte en una meta de inversión. 4,5% del PBI para la educación. Eso, Sí. y sí, yo qué sé, y depende de para qué. O sea, es poner la carreta delante de los bueyes. Ahora dice 6%, no, ni 4,5 ni 6, capaz que es 8, capaz que es 5, capaz que es 7. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es qué es lo que hay que hacer con la educación. Entonces, ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Como tampoco nos hemos puesto de acuerdo en darle un poder de decisión a actores corporativos. No porque no tengan que tener voz, tienen que tener voz, tienen que ser importantes, tienen que incidir, tienen que opinar, pero la decisión, que es la clave de una política, ese es un tema
que tiene que quedar en manos de los representantes del pueblo, que es el gobierno. Y esa es otra distancia que hemos tenido, tanto en el tema de la educación como en el tema de la salud, ¿no? Claro. Algunos partidos así pequeños o testimoniales como existen en Europa, por ejemplo, donde las coaliciones para gobernar son fundamentales, tienen algunas banderas muy claras, unas identificaciones con determinados temas como los verdes o temas vinculados al feminismo, al género. ¿No han optado ustedes por una opción de esas características? Nosotros de agarrar 2 o 3 temas políticos fuertes y defender esas banderas y no abarcar todo el abanico de discusión política. Nosotros somos un partido que creemos que tenemos que tener una propuesta nacional amplia, pero ciertamente para nosotros el tema de la reforma del Estado, de la profesionalización de la gestión, de terminar con el gasto político en el Estado, con la opacidad, para nosotros es central. Yo hoy digo, a ver, ¿por qué existe un gasto tan brutal en las empresas públicas? ¿Por qué una empresa que es monopólica hace publicidad millonaria en dólares? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mercado que está peleando? No está peleando ningún mercado. Entonces, eso es gasto que se traduce en tarifas más caras y eso afecta a la competitividad del país. Entonces, yo creo que esto hay que reformarlo, hay que poner las empresas públicas al servicio del país, de la ciudadanía. Hay que bajar la cuenta de la luz, la cuenta del teléfono, pero también hay que bajarle los costos de producción a las empresas. Entonces, esas cosas para mí son una bandera muy importante del partido. Es decir, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el no usar digamos, el Estado al servicio del partido. Esa es una cosa que lamentablemente pasaba en la época de blancos y colorados y pasa hoy. El Frente Amplio ha usado las empresas públicas como botín político, igual que antes lo usaban los partidos tradicionales. Y me parece que ese es un grave defecto, ¿no es cierto? Un vicio importante, ¿no? Y por ahí va un cambio, yo creo, muy significativo. Por supuesto, la educación, nosotros somos convencidos de que la educación para nosotros es el tema número 1, es la prioridad número 1, porque en el fondo estamos hipotecando el futuro del país con recursos humanos que tienen problemas de calificación, que se van quedando cada vez más atrás. La educación uruguaya está cada vez más atrás. A mí me hace acordar una carrera de autos donde tú vas en un auto que va a una cierta velocidad, pero tú vas viendo que los demás te pasan porque van más rápido. Entonces vos decís, sí, avanzamos. No, avanzamos, estamos cada vez más atrás. Ese es el problema de la educación en Uruguay. En este periodo legislativo hubo un tema para mucha gente muy importante, como la interrupción voluntaria del embarazo, que fue redactado por un diputado del Partido Independiente. Pero sin embargo usted estaba en contra de ese proyecto. Y esto es ¿No fue una oportunidad del Partido Independiente de mostrarse protagonista en un tema? Bueno, yo creo 2 cosas. Creo, por un lado, que el partido actuó como tenía que actuar. Esto no lo habíamos decidido, no lo decidimos ahora, lo decidimos en el 2003, cuando el primer proyecto de despenalización del aborto llegó al Parlamento presentado por el Frente Amplio. En 2003, nosotros en ese momento éramos una escisión del Nuevo Espacio, teníamos 3 diputados y discutimos muy a fondo el tema. Y llegamos a la conclusión de que ese era uno de los pocos temas donde teníamos que aceptar que había posiciones de conciencia muy personales, muy individuales, muy vinculadas a convicciones individuales que teníamos que respetar. Y por lo tanto definimos la libertad de acción. Y esa es la posición que hemos mantenido durante todo el tiempo y por lo tanto es lo que determinó que, por ejemplo, Iván Posada presentara su proyecto, que lo presentó ya en el 2003, que lo volvió a presentar en 2006 y que lo vuelve a presentar en este periodo con una sola diferencia, que es que mientras que en el 2003 y en 2006 el Frente presentó el suyo y votó el suyo, en el 2011, me acuerdo, 2011-2012, el Frente, como no tenía los necesitó votos, una alternativa para conseguir se sumó al proyecto de Iván Posada. Entonces, a su vez, el otro diputado nuestro, Daniel Radío, tenía la misma posición que yo, contraria a la despenalización, pero estaba dentro del margen de libertad, que por otra parte, cuando uno mira el escenario partidario, eso pasó en todos los partidos. Claro. Yo voy a decir, a ver, en el Frente Amplio, nada menos que Tabaré Vázquez es contrario a la despenalización y todo el resto votó en favor. Pero volviéndolo a lo anterior, yo entiendo que este es un tema muy delicado, pero es un ejemplo de tema en el cual ni siquiera en ese tema tiene el Partido Independiente una postura única y de bandera, digamos. A ver, no. Es el único tema donde no tenemos una postura única. El único, es al revés. Este es un tema que por su especificidad el partido aceptó que hubiera libertad de acción.
pero en todos los demás hemos actuado de común acuerdo y ha habido coherencia y ha habido posición única y el partido ha marcado la cancha con su posición. Lo que no ha pasado, es verdad, es que en algún otro tema donde el partido estuviera todo alineado, los votos nuestros hubieran sido decisivos. Porque el Frente Amplio, con su disciplina partidaria, lleva a que el voto salga siempre, aunque sea por un voto. Entonces, a veces votamos con ellos, si votamos a favor o en contra de ellos, da lo mismo porque ellos ya tienen mayoría, ¿no es cierto? Claro. Pero no, el partido tiene una unidad de acción. Por supuesto que yo no iría hasta el límite de la Constitución, que es lo que el Frente hace. El Frente obliga a votar a la gente de su partido aún contra la Constitución. O sea, hay legisladores que han votado leyes que violan la Constitución por disciplina partidaria. A mí eso no se me pasa por la cabeza. Si a mí mañana un legislador de nuestro partido viene y me dice, mirá, esta ley que el partido quiere votar, yo creo que es inconstitucional, yo no le voy a pedir que la vote. No puedo, porque estaría violentando lo que para cualquier legislador democrático está por encima, que es la Constitución. Entonces yo no puedo pedirle que ponga al partido por encima de la Constitución. Me parece que eso es terriblemente peligroso y no es un pensamiento democrático. ¿Quiénes son los votantes del Partido Independiente? ¿Cómo los identifica? No los tengo a todos identificados. No, perfil de votante. No, yo creo que gente... Y yo creo que primero hay gente en todo el país. Eso es una primera cosa que en general en un partido chico no es tan común. No. Pero el Partido Independiente en el 2009 distribuyó sus votos mitad y mitad entre Montevideo e Interior. Y votamos 30.000 votos en Montevideo y 27.000 en el interior. Lo cual habla de un partido que está distribuido de forma pareja en todo el territorio nacional. Y eso para mí es un orgullo, porque me parece que habla de un partido justamente de alcance nacional. Sí. Después tiene un perfil de clase media. Tiene un diputado por el interior. Por Canelones, exactamente. Después creo que tiene un perfil de clase media, con un sesgo hacia nivel educativo más alto. Eso es lo que indican algunas encuestas. Seguramente más urbano que rural. A pesar de que tenemos una propuesta fuerte en materia del sector agropecuario, tenemos un equipo de primera en lo que tiene que ver con la propuesta para el sector. Y yo diría que por ahí, porque en materia de edades quizás es un partido de edad intermedia, y no hay una diferencia por género ni mucha otra, ¿no? Se lo pregunto porque algunos expertos han analizado que la caída del Frente Amplio en las encuestas tiene que ver con un voto de clase media, generalmente de educación terciaria, o un ciudadano que analiza mucho el voto y que puede estar en esta instancia castigando al Frente Amplio y dejando de votarlo aunque lo ha votado en elecciones anteriores. ¿Ese es un nicho para ustedes, consideran? Sin duda, somos una opción. Somos una opción porque hay mucha gente que siente esa defraudación de la que hablábamos, pero no quiere volver atrás, no quiere volver al pasado. No quiere volver a blancos y colorados, más allá de que los candidatos sean nuevos, otros, distintos. En definitiva, los partidos son los partidos y nadie puede dudar de que hay una continuidad atrás de la candidatura de la calle Pou y atrás de la candidatura de Bordaberry. Ellos son representativos de sus partidos y particularmente los dos de sus alas más conservadoras. La calle Pou representa la ala más conservadora del Partido Nacional, le ganó a su rival interno, que era un rival más wilsonista, y Bordaberry le ganó al vallista. Entonces, eso marca una distancia con mucha gente de talante progresista, de talante de cambio, de preocupación social, y que yo creo que tiene como alternativa, si está defraudada del Frente, tiene la alternativa del Partido Independiente. Y nosotros vamos a defender ese espacio político y esos anhelos de la gente, esas demandas de hacer la política de buena manera, de evitar los abusos, de evitar caer en los vicios, de controlar un buen funcionamiento político, lo vamos a hacer con toda la fuerza, al mismo tiempo que preocuparnos por recuperar la educación, mejorar la atención de la salud, que yo creo que está en una situación crítica. Cuando uno pide hora para un especialista tiene que esperar 3 meses, y eso le pasa en cualquier parte del país. Eso no pasaba antes. Entonces es un resultado negativo de una reforma que tiene problemas. No digo que sea totalmente descartable, yo creo que el objetivo de un sistema nacional integrado de salud es compartible, pero la ejecución fue mala. Y hoy tenemos saturadas las mutualistas y las cooperativas médicas, hace funcionando mal igual que antes, y entonces tenemos un problema. Digo, al final todo anda peor y gastamos más que antes,
Entonces eso hay que reformarlo. Entonces, toda esa gente que se ha sentido defraudada puede ver en nosotros la preocupación por lo que es la preocupación social, por lo que es la equidad, un país en donde haya solidaridad, pero también preocupación por el crecimiento y apuesta a un país productivo, y en sintonía con un planteo de cambio y que no es el que el Frente ha logrado ofrecer, ¿no? Si se va a una instancia de balotaje, ¿ustedes van a volver a dejar a sus votantes sin libertad de acción o van a definir un apoyo a uno de los dos candidatos? Yo creo que si tú a fin de octubre me invitás de vuelta, te digo, de aquí al 26 de octubre... No hay una decisión que ya esté tomada, no. Ni en un sentido ni en otro. Hemos acordado una cosa. La elección pasada ustedes decidieron no apoyar es a verdad, un candidato. decidimos dejar en libertad de acción. Esta vez hasta el 26 de octubre de este tema no hablamos, porque nosotros estamos concentrados en una sola cosa, que es convencer a la gente de que nos apoye a nosotros. Entonces, desviarnos... ¿Tienen una idea y por estrategia no lo quieren decir? No, ¿Tienen realmente una no, idea? lo digo con verdad total. Es decir, hemos decidido que este tema lo discutimos el 27 de octubre, cuando ya tengamos claro cuál es la distribución de votos en el Parlamento, y obviamente tendremos que tomar una determinación, porque lo que está claro es que la gente el 26 de octubre elige Parlamento, no presidente. Y ese es un dato importante, es un poder que tiene el ciudadano. El ciudadano ganó una oportunidad, que es tener 2 votos en esta vez, porque en el 2004 el Frente ganó en primera vuelta y era así, podía ganar en primera vuelta, entonces la elección de octubre se presidencializó. Sí. Y en el 2009 el Frente no ganó en primera vuelta, pero podía, y entonces también se presidencializó. Ahora no. Es difícil eso con la elección simultánea, ¿no? Digamos, en países donde la elección parlamentaria es simultánea a la presidencial y vinculada, atada. Claro. Pero esta vez la gente tiene que darse cuenta de que en realidad lo que está eligiendo es el Parlamento, porque los 2 finalistas ya están, y hay final. Entonces, si hay final y están los 2 finalistas, y bueno, la elección del presidente se posterga para noviembre. Y acá en octubre lo que hay que elegir es la distribución de bancas en el Parlamento, y ahí nos tenemos mucha fe, porque hay mucha gente que nos va a acompañar en esa perspectiva. Pablo, le agradezco mucho por haber venido. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a hacer una pausa y cerramos esta edición del Observador TV.